Buenas tardes, somos Waldir, Milagros, José, Yunsun y Sandro, estudiantes de la UTP. Hablaremos hoy de la reforma agraria en el Perú, una reforma que no resultó beneficiosa política, económica ni socialmente. Introducción. La reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969 constituye uno de los procesos más importantes y debatidos de la historia contemporánea del Perú. Esta medida surgió como un contexto de profundas desigualdades sociales en el campo peruano, donde grandes haciendas concentraban extensas tierras agrícolas, mientras miles de campesinos vivían en condiciones de pobreza, exclusión y dependencia frente a los terratenientes. Frente a esta realidad, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas impulsó una política de expropiación de latifundios con el propósito de redistribuir las tierras, modernizar la economía agraria y alcanzar una mayor justicia social. Sin embargo, la reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto de vista político, económico y social. Como sostiene Antonio Zapata, la reforma destruyó el viejo orden hacendario, pero no consiguió construir un modelo económico agrario eficiente y sostenible. Asimismo, Contreras y Zuluaga señalan que el excesivo intervencionismo estatal terminó generando desequilibrios económicos difíciles de sostener en el largo plazo. En consecuencia, la reforma contribuyó a una profunda crisis política, económica y social que afectó al Perú durante las décadas posteriores. Desde el aspecto político, la reforma agraria no fue beneficiosa porque fue ejecutada por un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1968, suprimiendo el sistema democrático y concentrando el poder en las Fuerzas Armadas. Esto significó que una reforma de enorme trascendencia nacional se aplicó sin elecciones libres, como también sin debate parlamentario y sin participación democrática de la ciudadanía. El Estado concreto concentró el control político y limitó la autonomía de las organizaciones sociales y campesinas a través del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El gobierno buscó dirigir políticamente a las masas populares y asimismo fortalecer la influencia estatal sobre la sociedad. Asimismo, el modelo agrario fue impuesto desde el poder central. Muchos campesinos esperaban convertirse en propietarios individuales de las tierras expropiadas. No obstante, el Estado estableció obligatoriamente cooperativas agrarias de producción y sociedades agrarias de interés social. Esto generó conflictos internos, desorganización y descontento en diversos sectores rurales, ya que numerosos trabajadores agrícolas no se sentían representados por el sistema cooperativo. Como afirma Antonio Zapata, la reforma no democratizó realmente el poder político, ya que las decisiones continuaron centralizadas en el aparato estatal y militar. Para sostener nuestra postura de que la reforma agraria no fue beneficiosa, me corresponde analizar el aspecto económico, un aspecto donde las políticas implementadas generaron una severa crisis en el sector agropecuario. Si analizamos esto bajo una relación de causa y efecto, la causa principal fue la expropiación de las haciendas más productivas del país para poder convertirlas en cooperativas dirigidas principalmente por el Estado. El efecto económico directo fue el desplome de la productividad al ser administradas de forma burocrática y sin la capacidad técnica que pues era necesaria. El campo dejó de ser eficiente y esto rompió la cadena de producción nacional, obligando a Perú a convertirse en importador de alimentos para poder abastecer a las ciudades. Por otro lado, se destruyó la confianza financiera y la inversión privada. Al eliminarse el mercado de tierras, estas perdieron su valor comercial y ya no servían como garantía para poder solicitar algunos créditos bancarios. Además, el Estado pretendió pagar a los antiguos propietarios con los bonos de reforma agraria, los cuales terminaron siendo papeles sin un valor real. Esto generó una enorme deuda pública y ahuyentó cualquier tipo de inversión en el sector durante décadas. Finalmente, tras el fracaso de este modelo colectivista, las tierras se terminaron fragmentando en minifundios, es decir, a parcelas muy pequeñas
que hacían imposible generar economías de escala. La reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto de vista social. En este caso, desde el punto de vista social, la reforma agraria tampoco logró generar algunos beneficios sostenibles para la población campesina y rural. También es cierto de que la reforma eliminó el antiguo sistema hacendario y redujo formas tradicionales de explotación laboral en el campo. Sin embargo, ello no se tradujo en una mejora duradera de la calidad de vida de los campesinos, ya que los problemas económicos derivados de la reforma afectaron directamente a la población rural, bajo la productividad, ya que eso también se vio en decadencia. El desempleo y la crisis de la cooperativa provocaron desestabilidad económica y social en numerosas regiones del país. Me ha tocado hacer el cierre del trabajo y bueno, estas son las conclusiones. La reforma agraria de 1969 representó uno de los proyectos de transformación más ambiciosos del siglo XX peruano. Sin embargo, pese a sus ideales de justicia social y modernización, sus resultados demuestran que no fue beneficiosa desde una perspectiva política, económica y social. Ahora, desde el ámbito político, fortaleció un régimen militar autoritario que debilitó las instituciones democráticas y concentró el poder en el Estado. Desde el aspecto económico, las expropiaciones y estatizaciones generan baja productividad, incremento de la deuda externa y crisis financiera. Los indicadores económicos evidencian este deterioro. La deuda externa pasó de 769 millones aproximadamente a 7 millones de dólares y la inflación superó el 135% anual durante los años posteriores. En el ámbito social, aunque desapareció el antiguo sistema hacendario, persistieron la pobreza rural, la migración masiva y la informabilidad y la desigualdad. Además, la crisis económica y la inestabilidad política contribuyeron indirectamente al deterioro social vivido durante los años 80. En consecuencia, la experiencia de la reforma agraria demuestra que las reformas estructurales no pueden sostener únicamente un discurso ideológico o medidas de confrontación política. Para que una reforma genere beneficios reales y permanentes, resulta indispensable que exista estabilidad democrática, planificación técnica, sostenibilidad económica y una adecuada participación social. Muchas gracias. Hasta luego.